¿Qué tal, amigos de Actualidades en Medicina Veterinaria y Zootecnia México? Les damos una vez más la bienvenida a una entrevista, bueno, a una plática más que vamos a transmitir hoy en vivo para todos ustedes. Esperamos que sea de su total agrado e interés. Y bueno, pues esta plática va a correr a cargo de un médico veterinario a quien yo conocí hace un tiempo y que pues desde entonces hemos hecho un buen equipo para poder sacar adelante esta revista de medicina veterinaria. Él ha sido un gran apoyo, actualmente es el coordinador del comité científico de la revista. Él es el doctor Martín Acevedo Arcique. Él es maestro en ciencias y nos va a platicar del tema de hoy, que es evidencia científica del SARS-CoV-2 COVID-19 en animales, su interpretación y comunicación a los propietarios de mascotas. Considero que es un tema sumamente relevante y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Martín Arcique. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, estimado César. Buenas noches, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente y pues te agradezco mucho la confianza que depositas en mí, no solamente para estar de tu mano con la revista, sino también para dar esta serie de pláticas que pues hoy es la tercera y esperamos cerrar este candado de estas primeras 3 sesiones y recordarles que al final vamos a tener una mesa redonda con los otros 2 ponentes que nos acompañaron. Así es, pues vamos a dar inicio a esta plática. Te agradezco nuevamente tu, tu plática en este momento. Sabemos que tu salud ahorita no es la mejor, pero que con todo el entusiasmo y sobre todo para dar a conocer un tema tan importante como este, pues estás presente aquí en el medio del cual pues eres parte importante, mi querido Martín. Entonces, pues te doy la bienvenida y adelante, podemos ya iniciar con tu plática, por favor. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, doctor César. Pues bueno, buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Les pido una disculpa anticipada por si de repente presento un poquito ahí la voz cortada. Tenemos un poco de tos, entonces espero no interrumpir la concentración sobre la plática. Y aprovechando esto, pues la idea con esta tercera plática es ir enlazando la información que se dio en las pláticas previas, pero también ir haciendo un análisis de integración con la información que pretendo presentar. Hablar de una enfermedad que, si bien en el ámbito veterinario nosotros nos enfrentamos a enfermedades virales todo el tiempo, todos los días estamos trabajando con pacientes que presentan diferentes enfermedades por orígenes virales, pues esta condición podría ser mejor entendida por parte del médico veterinario. Así lo han demostrado en otros países, ¿no? México, desafortunadamente, nos estamos quedando un poquito atrás, no por iniciativa del gremio veterinario, sino desafortunadamente por el poco rol que la medicina veterinaria tiene pues en la actual situación política del país. Pero bueno, y por supuesto política de investigación, ¿no? Al final de cuentas, la presencia que debe tener, ¿no?, el médico veterinario en todos los niveles es importante. Y les invito a que vayan ustedes disfrutando esta plática. Es un poco dura, tal vez, en cuanto a los términos, en cuanto a la metodología que se utiliza para poder corroborar una hipótesis. Espero poder explicarla y si no, al final, si hay alguna duda con respecto a cualquier situación de la plática y las pláticas anteriores, pues nuevamente les recuerdo que vamos a tener una mesa redonda con los otros 2 ponentes. Muy bien, sin más que más, empezamos. Pues bueno, vamos a hablar, ¿no?, de el coronavirus en una nueva caracterización que ha arrojado, ¿no?,
un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 o COVID-19. Y pues, como mencionaba, nosotros como médicos veterinarios ya tenemos antecedentes muy claros de los virus. Vamos a recordar algunos de ellos, ¿no? Los coronavirus, ¿no?, son una gran familia, pertenecen al orden de los nidovirales, ¿no? La familia Coronaviridae, la subfamilia Coronavirinae, y se tienen 4 géneros: los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. Los que nos competen principalmente en la clínica de pequeñas especies y por supuesto en la parte de los humanos por la infección que se ha demostrado principalmente a mamíferos son los alfa y los beta coronavirus. Pero también es muy importante tener en cuenta que los gamma y los delta, bajo ciertas condiciones, también pueden infectar a mamíferos. ¿Okay? También, como un dato interesante, es tener en cuenta que en el caso del género alfa coronavirus se encuentra el virus de la peritonitis infecciosa felina. ¿Okay? Y bueno, como vamos a ir viendo a través de esta presentación, cómo se van posicionando en los diferentes géneros y qué significa el que pertenezcan a alfa, beta, coronavirus. ¿Ok? Importante también es el hecho de que la signología, la sintomatología más frecuente que va a causar en mamíferos los alfa y los beta coronavirus son signologías respiratorias. Y ahí tenemos en la diapositiva los ejemplos de diferentes coronavirus en humanos que se han identificado a través del tiempo, incluyendo los últimos 2 coronavirus con los que tiene relación esta plática, como es el SARS-CoV y el MERS-CoV. En algunas ocasiones también pueden ocasionar signología gastrointestinal, como se ha reportado en este nuevo coronavirus en personas de manera muy aislada, pero hay reportes de signología gastrointestinal en personas. Ahora, les puse en todas las diapositivas, que por supuesto esta plática está siendo grabada, ustedes la pueden consultar las veces que ustedes que quieran, y ahí están las referencias bibliográficas a las cuales ustedes pueden dirigirse para corroborar la información de la que estamos hablando. Algo también sumamente importante que sucede en la actualidad, al momento de hablar de medicina basada en evidencia científica, es que hay una pequeña brecha que debemos de retirarla. ¿Cuál es esa brecha? Es la interpretación de los artículos. Como podemos ver y vamos a ver a través de esta plática, la información está en inglés. Desafortunadamente, pues no hay un artículo que tenga un peso importante, que esté publicado en un journal importante actualmente en español, independientemente que pueden haber grupos de latinos trabajando con otros grupos a nivel internacional para sacar información actualizada de este COVID-19. Pero el punto es el siguiente: cuando nosotros leemos un artículo y plasmamos una idea obtenida a partir de este artículo o creemos en conclusiones a partir de este artículo, pues va a depender de la formación que se tenga para poder analizar si la metodología que se utilizó en el artículo para poder corroborar las hipótesis es entendida y realmente coincide con los resultados o no. Desde ahí hay un gran problema porque muchas veces esa metodología para los clínicos de pequeñas especies, por supuesto que no generalizo, estoy consciente de muchísimos clínicos de pequeñas especies que tienen un conocimiento impresionante de las técnicas que existen para poder corroborar las hipótesis a través de una metodología, pero en términos generales no es información que estamos manejando todo el tiempo y esto puede ser confuso. Esto puede llevar a la interpretación de una conclusión en el artículo que a veces no es correlacionado
con los resultados que tuvieron en los experimentos realizados. Tengan en consideración, porque hoy en día escuchamos a cada rato medicina basada en evidencia, pero la realidad es que estamos escuchando hasta que no leamos nosotros el artículo y lo analicemos, estamos escuchando las conjeturas de alguien, que es obviamente lo que también están haciendo ahorita conmigo, escuchando las conclusiones, la interpretación que yo tuve al momento de leer estos artículos. ¿Ok? Bueno, continuando con esto, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se tienen estas diferencias en los coronavirus? ¿Por qué aparecen nuevos coronavirus? La contestación, por supuesto, el antecedente para esta contestación es una explicación muy amplia de diferentes vertientes. Sin embargo, aparece constantemente un patrón común que son las mutaciones. Cada una de las proteínas que comprenden a un virus van a tener la posibilidad de presentar mutaciones. Estas mutaciones, dependiendo de la importancia que tengan para poder infectar, ¿sí?, a otras especies, pues entonces serán consideradas como sitios que dieron origen a esta posibilidad de, ¿no?, infectar de una especie, pasar a otra especie. Este brinco entre especies, ¿sí?, es básicamente la posibilidad de que las proteínas responsables de poder ingresar, infectar a una célula, poder multiplicarse, poder evadir el sistema inmunológico, ¿no?, lo hicieron en otra especie. Y una de las proteínas que constantemente vamos a estar hablando son las proteínas spike o las proteínas espina o proteínas espiga, pero bueno, la literatura las maneja como proteínas spike, y estas proteínas tienen subunidades, como vamos a ver más adelante, porque la importancia de los artículos analizando estas subunidades ha permitido precisamente establecer las diferentes técnicas por las cuales podemos o pueden o no hacer conclusiones a partir de que se pueda o no infectar una célula o células de otras especies. Y bueno, vamos a tener un pequeño repaso de historia asociado a las enfermedades por coronavirus más importantes, que cualquier artículo que ustedes lean que hable del COVID-19 o SARS-CoV-2 van a mencionarlas. Entonces, ¿por qué? Porque existe una relación muy importante y también hay análisis que hay que hacer de estas enfermedades. Vamos a empezar, nos vamos hacia el 2003. En el 2003 aparece en la provincia de Guangdong casos de personas que presentaban problemas respiratorios, que presentaban cuadros clínicos muy severos, que necesitaban ser hospitalizados y que algunos de ellos murieron. La historia es muy interesante desde la perspectiva de que si nosotros leemos la historia de cómo el COVID-19 surge, su identificación, es una historia muy similar, ¿sí? Presenta el caso clínico, presenta la persona el caso clínico, lo identifica un médico, a ese médico reporta, no hay mucho eco, ese médico se hospeda en un hotel, en el Hotel Metrópole, e infecta a los huéspedes, ¿no? Y como pueden ver, ¿no?, en esta diapositiva, pues básicamente de ahí empieza a distribuirse la enfermedad a diferentes países, convirtiéndolo, ¿no?, en una epidemia. Y lo importante del SARS fue el hecho de que no se sabía, por supuesto, qué estaba ocasionando este cuadro respiratorio severo, que avanzaba muy rápido a el cuadro clínico, ¿no?, por lo consiguiente, un cuadro agudo. La primera relación que la literatura, que los artículos comentan, es que pensaron en que pudiese ser una infección por clamidia. Y bueno, ahí
se habla, ¿no?, de que se pierde un poquito el tiempo porque, pues, en esa hipótesis no inmediatamente se establecen la metodología para poder tener el diagnóstico definitivo, ¿no? Y, bueno, posteriormente identifican que el agente causal es un virus, identifican que es un nuevo coronavirus y la asociación que existe con el cuadro clínico. Pero eso es bien importante. Hay algo que se conocen como los criterios, los postulados de Koch, y uno de ellos es, ok, puedes aislar el virus, puedes demostrarme que está el virus que tú hipotetizas que está ocasionando el cuadro clínico. Puedes crecerlo, puedes identificarlo en un cultivo celular, pero me tienes que demostrar que esos virus que crecieron en tu cultivo son capaces no solo de infectar, sino de manifestar en el individuo, en este caso, en los sujetos de estudio, animales, el cuadro clínico, ¿sí?, correlacionado con la enfermedad que tú has diagnosticado previamente. Eso es muy interesante porque muchas veces esta información no se corrobora con que, ok, identificamos este patógeno, lo aislamos en un cultivo, pero no se realizó este último postulado de Koch, que es, hay que inocular y ver si la enfermedad se manifiesta. Eso es muy importante y eso es el complemento para la demostración de que se tiene, en este caso, un nuevo agente etiológico. Y bueno, pues se inoculan en monitos Rexus y presentan el cuadro clínico similar a las personas que ya habían sido diagnosticadas presuntivamente con esta enfermedad. Y bueno, inmediatamente ya se tiene la verificación de que es un nuevo coronavirus. La secuenciación es importante para poder ver la homología de los nucleótidos o de los aminoácidos, dependiendo que se haya secuenciado, y con esto hacer las comparaciones con los bancos que ya existen de los coronavirus y ver si hay homología o no. En esta situación se vio que no había esa homología con los anteriores y bueno, este es en términos generales el cómo se determina o cómo se tiene una primera conclusión de que es un nuevo agente. Y bueno, en base a ello hacen el retrospectivo y dónde empezó el problema, cómo es que esta persona que fue identificada, que posteriormente sale positiva a coronavirus, al nuevo coronavirus, ¿de dónde pudo haber adquirido esta condición? Y bueno, pues encuentran que el mercado de Shenzhen, ¿sí?, pudo haber sido el sitio y más probable de donde se haya adquirido este nuevo coronavirus. Y eso es muy importante porque creo que nos suena a todos, ¿sí? Y estamos hablando que esto fue en el 2003. Estamos hablando de 17 años atrás. ¿Sí? Y la historia es muy similar a la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de lo frustrante que es el hecho de no tener la información aterrizada, clínica, ¿sí?, la solución a algo que tiene 17 años de haber tenido un primer acercamiento, una demostración de la capacidad de infección de super speeding, ¿no?, la posibilidad de infectar de manera muy importante a un grupo grande. Entonces, bueno, en este artículo, algo muy interesante, algo muy interesante que se realiza, ¿no?, es identifican en este mercado cuáles son las diferentes especies que son de consumo cotidiano, ¿no?, para la población. Y como ustedes pueden ver aquí, pues tenemos castor, hurón chino, liebre china, venado chino, gato doméstico, tejón, la civeta, el mapache, ¿no? Y se toman muestras nasales, muestras fecales, y se analizan, ¿no?, a través del PCR y también hacen un aislado, ¿ok? Y
lo que encuentran, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Haciendo la correlación, HPC es y beta, y encuentran en 3 diferentes sujetos de estudio que son positivos para PCR en tiempo real, ¿sí? Tanto en las muestras nasales como en las fecales, y el aislamiento solamente se logra en uno, ¿sí? Y también, como ustedes pueden observar, ¿no? RD, ¿sí? Mapache, ¿no? Sale positivo fecal, sale positivo al aislamiento fecal. Y lo mismo tenemos con otro sujeto de estudio que también es una civeta, ¿bien? También siendo positivo. Con esta información se tuvo el primer acercamiento hacia la posibilidad de que la civeta sea el animal que haya contagiado a esta primera persona y que de ahí se haya diseminado. Y bueno, pues de ahí se empieza toda una línea de investigación y tenemos algunos ejemplos, algunos artículos que hablan básicamente de la relación que hay de la civeta con el SARS-CoV. Y entonces se encuentra al huésped intermediario. Esto es muy importante. Desde hace muchísimos años se sabe que los murciélagos son un reservorio natural de una gran cantidad de coronavirus. Por lo consiguiente, cuando se tiene identificación de un nuevo coronavirus, el primer animal que tienen que analizar, pues básicamente son los murciélagos. Sin embargo, por la dificultad o en ese entonces, imagínense, porque la literatura habla de eso, la poca cercanía que hay del humano con los murciélagos, las zonas donde habitan los murciélagos, pues esto no es tan posible, ¿no? Esto no es tan frecuente. Sin embargo, sabemos que en la actualidad eso es muy, muy frecuente. De hecho, ya hay estudios y hay artículos que hablan de personas que viven cerca de cavernas, de cuevas, en donde hay murciélagos, han sido muestreadas y salen positivas a algún tipo de coronavirus en el que se ha identificado que los murciélagos son reservorios y eso es muy importante porque quiere decir que aún sin manifestar ningún cuadro clínico, aún sin haber tenido una condición importante desde el punto de vista de salud pública, estas personas que tienen un acercamiento con estos reservorios naturales ya empiezan a tener anticuerpos. Claro, hay que hacer un análisis de qué tipos de anticuerpos son los que se han identificado. Hay anticuerpos que son mucho más importantes desde el punto de vista de bloqueo de la infección por el tipo de proteína que es la que se encarga de utilizar el receptor en el animal o en la persona que va a infectar. Y eso ya lo veremos un poquito más adelante para que quede más claro. Pero bueno, aquí tenemos ya se tiene una conclusión de que las civetas son los huéspedes intermediarios y por consiguiente, en base a lo que acabo de comentar, pues se van a investigar si existe también alguna homología en los coronavirus que se han identificado en los murciélagos. Y sorpresa, ¿sí? Se identifica, ¿no?, un coronavirus, un nuevo coronavirus también en los murciélagos, ¿no?, que comparte una homología muy importante con el SARS-CoV. Y es entonces como ya se tiene la integración del reservorio, huésped intermediario o intermedio, el cual infecta a las personas. Y esa línea se ha mantenido en los últimos 17 años, ¿sí? Ampliándola en cuanto al entendimiento, en cuanto a las posibilidades de las mutaciones, en cuanto a las susceptibilidades que hay para que puedan infectar a las personas, pero esa línea se sigue manteniendo de cómo se da la infección en humanos por SARS-CoV. Muy bien. Y bueno, también, por supuesto, si se conoce esta condición en la que, pues, el virus, ¿no?, desde que llevamos las clases
de licenciatura nos enseñan que los virus necesitan receptores para poder ingresar a una célula. Y ese conocimiento nos permite poder avanzar con el entendimiento de la información que se está generando acerca de este proceso. Y entonces se identifica que el SARS-CoV utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2. Básicamente, la misma que utiliza el COVID-19. Se dan cuenta, cuando empiezo, hago un paréntesis, cuando empiezo a hacer la revisión de esta información, créanme que es impresionante las ganas que tienes de seguir leyendo y bajar otro artículo y ver por qué lo mencionan, a qué se refieren, por qué hicieron esa técnica, pero también al mismo tiempo uno va analizando, debe ir analizando el por qué la ciencia avanza hacia una vertiente y no una vertiente que desafortunadamente no fue la generación de terapéuticas, de profilaxis, ¿no? A través de una vacuna, sino que básicamente la investigación que hay, porque hay muchísima, sí, sí, claro, es a nivel de molecular, del entendimiento de cómo esto sucede, de la homología que hay con los coronavirus en otras especies, pero desafortunadamente no se abundó en lo que creo que para la humanidad es lo más importante. ¿Cómo puedo evitar la infección o cómo puedo disminuir el cuadro clínico y aumentar las posibilidades de sobrevida o de supervivencia que tienen las personas con la enfermedad? Desafortunadamente eso es algo que está en la búsqueda que ustedes quieran hacer de esta información y sobre todo que las características que estamos nosotros teniendo con este nuevo coronavirus son muy similares a las que se tuvieron hace 17 años. Soy muy enfático con ese tiempo porque creo que hoy nos ha tocado a muchos el conocer a alguien que desafortunadamente presenta la enfermedad y no le va bien, a otros que nos podemos presentar y nos va bien, pero cuando hacemos esta investigación corta, la realidad es que es una investigación que puede llevar meses, ¿no? Pero hacemos esta investigación, nos damos cuenta de algo que también se ha mencionado mucho en la parte de, por ejemplo, los posgrados, ¿no? El hacer posgrados que tengan un aterrizaje, ¿no? Hacia la aplicación. Y ese es un tema muy complicado, súper complicado. Por supuesto que necesitamos la investigación básica. Sin ella, no podríamos saber cómo es que la proteína Spike, ¿no? Va a tener dos subunidades y cada una de ellas tiene funciones diferentes para permitir que el virus infecte. Eso sin la investigación básica no podría existir, pero el que se pueda unir esta información con clínica y poder llevar, ¿no? Hacia una cuestión de aterrizar esto, el para qué y qué voy a hacer con esta información, creo que eso es algo que vale la pena analizar, ¿no? Entonces, bueno, se identifica que la enzima convertidora de angiotensina 2 es el receptor que utiliza el SARS-CoV. Y bueno, como un resumen, ¿no? Del SARS-CoV, la Organización Mundial de la Salud contabilizó 8.098 casos probables de SARS y 774 muertes en 29 países. En un artículo del 2019, de diciembre, ya mencionan 200 muertes más aproximadamente, ¿ok? Y bueno, es una enfermedad que sigue activa, es una enfermedad que sigue ocasionando muerte, ¿ok? Y bueno, ahora de Asia nos vamos, ¿no? Al Oeste Medio, ¿sí? Y vamos a hablar del síndrome respiratorio ocasionado también por el coronavirus de
el Oriente Medio, perdón, Oriente Medio. Y bueno, esta situación también es muy importante tenerla como antecedente. Fue identificado también en una persona que presentó neumonía en Arabia Saudita. Y esta persona, pues básicamente presentó un cuadro clínico muy similar al que presenta el SARS-CoV. Sin embargo, conforme se fue avanzando, se identificó que era un coronavirus diferente. Lo importante con esta imagen de esta diapositiva que podemos ver, el artículo, el nombre del artículo y las referencias abajo, es un caso clínico. Básicamente, el primer reporte que se tiene es un caso clínico mostrando los hallazgos a través de estudios de imagenología y correlacionándolos con un cuadro respiratorio severo. ¿Ok? Y bueno, se empieza la carrera por la identificación de cuál sería el huésped intermediario o cuál sería el reservorio, y lo mismo se hace investigación en murciélagos teniendo la información que ya comenté en mente, y se busca ese huésped intermediario que pueda haber permitido ese salto interespecie hacia el humano. Y entonces, ¿no?, se empiezan a estudiar los dromedarios como una posibilidad, y ahí tenemos dos artículos que evidencian, ¿sí?, que el síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿sí?, es provocado por un coronavirus, ¿no?, y que este coronavirus, ¿sí?, es identificado, ¿no?, en los dromedarios. Posteriormente, se confirma, ¿no?, que, pues, nuevamente, nuestros murciélagos también son reservorio de este coronavirus, del MERS-CoV, ¿ok? Y también se hace la investigación de cuál sería el receptor que estaría utilizando el virus para poder infectar a las personas, por supuesto también a los animales. Eso es bien importante, porque estos receptores son una posibilidad para que otras especies puedan infectarse y ser potenciales para transmitir, no necesariamente, pero sí ser potenciales para transmitir esta enfermedad, hacer un salto interespecie, pues es que tengan los receptores. Sí, pero también una homología que permita que las proteínas que se encargan, las proteínas virales que se encargan de esta unión con el receptor, pues sean compatibles. Hay estudios hermosos que mencionan que con que cambie un aminoácido de esas unidades proteicas que se encargan de unir a los receptores, independientemente del receptor de que estemos hablando, pues puede ser suficiente para que no se una de forma adecuada. Y pues sí, el virus puede entrar al sistema, pero no infecta las células. Entonces es muy fácil eliminado por el sistema inmunológico. Perdón. Y bueno, ¿qué se encuentran? Pues se encuentran dos cosas con respecto a los receptores para la enfermedad de MERS-CoV. Una es que identifican un receptor, dipeptidilpeptidasa número 4, y también otro receptor que es CD26. Estos dos receptores son conocidos como específicos para que el coronavirus MERS pueda infectar. Y esto nuevamente, ¿no?, hago el mismo comentario, desafortunadamente, pues no se tiene mucha información o no se profundiza tanto en ese momento en la generación de terapias. Ahora, ¿qué pasa con otros animales? Pues empieza a haber esta investigación de que si los receptores, ¿sí?, no solamente están presentes en otras especies, sino que también permiten la infección, ¿sí?, por el por el MERS-CoV. Y encuentran los receptores que permiten la infección, por supuesto, en humanos, llamamos dromedarios, pero también en camellos, caballos y los murciélagos. Bien.
Y también hacen estudios en otras especies y encuentran que los ratones, los hámsters y los hurones no presentan esa misma expresión de receptores para que puedan ser utilizados por el coronavirus MERS. ¿Ok? Bueno, y se concluye de una restricción entre especies. Y bueno, a manera de resumen, con respecto al MERS-CoV, tenemos, ¿sí? La infección fue informada por primera vez en el 2012 y hasta el 2019 en todo el mundo se han notificado cerca de 2.500 casos, ¿sí? Y al menos 850 muertes en 27 países. Como podemos ver, sí hay cumplimientos para ser considerados una epidemia y una pandemia, ¿ok? Y bueno, esta enfermedad, al igual que el SARS-CoV, sigue estando presente, sigue infectando personas, sigue ocasionando mortalidad. Y también conforme se fue avanzando en el estudio, conforme se fue también adquiriendo las nuevas tecnologías para poder secuenciar, para poder tener una mayor sensibilidad y especificidad con las herramientas que se utilicen, pues se van clasificando los virus, se van viendo si existen en otras especies homologías, qué porcentaje de esa homología está y si eso es importante. ¿Bien? Y bueno, hasta este momento, ¿qué es lo que tenemos como una integración? En esta foto tomada del artículo que tengo mención, vamos a ver que como el huésped natural para las dos enfermedades que he hablado, pues tenemos al murciélago. Es específico, mencionan especies específicas en cada uno de los artículos, eso es importante, pero sí, son murciélagos. Para el caso del SARS-CoV es la civeta, como mencioné. Para el caso del MERS-CoV tenemos al camello, al dromedario. Y bueno, hay otros coronavirus que afectan al humano, sin embargo, la gravedad de la infección no es tan alta, pero siguen afectando. Y estas enfermedades, al igual que estas, van a ser mucho más o van a incrementar su posibilidad de signos clínicos de acuerdo a algo que ya todo el país maneja, ¿no? Como las comorbilidades. Y que nosotros como veterinarios sabemos desde hace muchísimo que la sumatoria de enfermedades, pues, dificulta no solamente el tratamiento de las mismas, sino también predispone a otras enfermedades, principalmente las infecciosas. Los cuadros clínicos son mucho más severos. Y bueno, esto es un patrón común de esta condición. Entonces, bueno, en el caso del SARS-CoV y MERS-CoV son consideradas como infecciones severas. Imagínense el potencial sumando comorbilidades. Y estas comorbilidades no son cualquiera, sino son las que puedan facilitar precisamente que la respuesta inmunológica que se puede encargar de limitar en parte a la enfermedad, pues no esté sucediendo. O se tenga una respuesta inmunológica exagerada, dependiendo de la enfermedad. Si se conserva un estado inflamatorio crónico, pues bueno, eso también es un problema. ¿Y qué es lo que se ve, ¿no? En cuanto a estos virus? Se empieza a mencionar algo muy importante, que son unas proteínas accesorias que se conocen como ORF. Estas proteínas accesorias son las que van a permitir que el virus pueda replicarse, y evadir la respuesta inmunológica, ¿sí? Es muy importante, son puntos de investigación actualmente también con el COVID-19, perdón, con el COVID-19, son, en casi todos los artículos se mencionan, y son proteínas que pueden inhibir la respuesta inmune, y no cualquier tipo de respuesta inmune, sino la respuesta inmune innata en la parte humoral, y está enfocado a la inhibición de la acción del interferón. Entonces, por eso también podemos entender algunas terapias que se intentan instaurar o se proponen como posibilidades, puesto que es identificado que estas proteínas accesorias OR, hay diferentes OR,
bloquea la respuesta inmunológica innata mediada por interferón. Y bueno, ahora nos vamos hacia la enfermedad que nos compete más en este momento, que bueno, es el COVID-19. Pero tengan algo en consideración. Este término que hemos escuchado y que nos da mucha frustración, que es neumonía de etiología desconocida, pues es un término que se acuñó al inicio de la enfermedad. Cuando se da el primer caso en Wuhan, y la historia es muy similar al SARS-CoV. También, ¿no? Se identifican personas infectadas, se notifican, no hay mucho eco con esto y la infección se disemina. Esa es una imagen que tengo en la diapositiva de las principales conexiones de trenes, como ustedes pueden ver ahí, y entonces un medio de transporte muy, muy importante que se utiliza en China y que también lo utilizó el coronavirus para poder expandirse mucho más rápido. Y bueno, ahí está el artículo que menciona, ¿no?, esta neumonía de etiología desconocida, ¿no?, como el primer reporte, ¿no? Y bueno, pues empezamos y a esta diapositiva la articulé la cronología de una pandemia del 29 de diciembre del 2019 al 22 de enero del 2020 se contabilizaron 571 casos positivos de COVID-19 en 25 provincias de China, con 17 muertos. Para enero del 2020, 30 de enero del 2020, ya habían 7,824 casos confirmados en China y 90 casos más fueron reportados en todos estos lugares que ustedes pueden, en estos países, ustedes pueden ver aquí. Perdón, en ese entonces, el porcentaje de muerte calculado, y que también escuchamos en las noticias, fue del 2.2. Ya empezaba la cronología de una pandemia, la rapidez con la que se diseminó la enfermedad, ¿sí? Se considera el término que ustedes leen en los artículos, el super spreading, ¿sí? Y esta condición empezó a ser investigada de una manera brutal. A mí en lo particular no me había tocado jamás, por supuesto, la situación lo amerita, pero el poder ver una cantidad de artículos que salen todos los días en journals muy importantes como el Nature, por ejemplo, que inclusive no están terminados. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es estar dando la información para que se pueda integrar y poder encontrar posibilidades, ¿no?, para combatir esta pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos el mismo camino. Primero se le denomina 2019 nCoV, de nuevo coronavirus. Y en esta diapositiva vemos dos fotos, una por microscopía electrónica, ¿no?, de, ¿sí?, la infección de células por el virus, y vemos las partículas virales, ¿no?, al momento de hacer el aumento. Bien, y del otro lado tenemos, ¿no?, otra foto muy interesante y didáctica, ¿no? Tenemos una imagen obtenida por microscopía confocal. En esta imagen vamos a tener, ¿no?, de acuerdo a estas abreviaciones que se tienen, receptores que son que fueron identificados para el SARS-CoV, ¿no?, que son, ¿no?, los, perdón, ¿sí?, enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Y en diferentes especies, aquí tenemos el murciélago, ¿no?, ahí está. Luego tenemos la civeta. Luego vamos a tener al cerdo. Luego tenemos al murciélago y luego tenemos el humano. Y aquí tenemos, en la parte superior, vamos a tener, ¿no?, a los diferentes marcadores que se utilizaron para evidenciar, ¿no?, las diferentes estructuras.
En el caso del primer carril en azul, estamos viendo la tinción de los núcleos, ¿sí? Con un reactivo que se llama DAPI, que tiene la característica de poder tener los núcleos. Posteriormente, tenemos, ¿no?, la tinción del receptor, del receptor para el nuevo coronavirus, ¿no?, que se hipotetizó, que es la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí?, que está tenida con anticuerpos marcados con FITC, y posteriormente tenemos la tinción de las proteínas virales. Y por último, tenemos un sobrelape de estas imágenes, ¿no?, y que nos permite ver, ¿no?, cuáles animales expresando los receptores fueron positivos. Y entonces aquí tenemos que el ratón no fue positivo, tenemos que la civeta es positiva, tenemos que el cerdo es positivo, el murciélago es positivo y el humano, por supuesto, positivo. Esto permite empezar una línea de investigación para, ¿sí?, profundizar más en la posibilidad de qué especies son las que, en base al reconocimiento de que pueden infectar los receptores y, para la enzima convertidora de angiotensina, dependiendo de la especie de la que se trate. Bien, y bueno, esta otra diapositiva, en lo particular, no nos eche para atrás, ¿no?, la parte de interpretación, sino que básicamente es una secuenciación, ¿ok? Y esta secuenciación, lo que se intentó, o lo que se hizo, mejor dicho, es ver la homología que hay con el coronavirus encontrado en el murciélago, ¿ok? Para poder empezar a establecer, cuál es el reservorio, si estamos ante la misma condición que la que presentó el SARS-CoV, ¿no?, en el 2003 y toda la investigación que se hizo. Y aquí podemos ver, ¿no?, que tenemos una homología en diferentes, aquí están las diferentes proteínas que se tienen en el coronavirus, ¿no? Tenemos las proteínas accesorias OR, ¿sí? Tenemos la spike, ¿sí? Tenemos la de envoltura, la de membrana y la de la nucleocápside, ¿no? Y estas diferentes proteínas accesorias. Y se fue haciendo la comparación con los diferentes coronavirus que se han identificado, ¿no?, en el murciélago. Y entonces se encontró, ¿no?, que el BAT-SARS-CoV RAT-TG13, que posteriormente hay una gran cantidad de artículos de eso, presentaba, ¿no?, esa mayor secuencia de identidad, ¿sí?, el 96.2. Y entonces, bueno, perdón. Se tiene la información de que el murciélago es un reservorio, pero aparte se empiezan a hacer estudios por otros grupos y encuentran, ¿sí?, independientemente de esta homología que se tiene, ¿sí?, con el SARS-CoV-2 se identifica un nuevo coronavirus. Esto salió hasta las noticias, ¿no? Identificación de un nuevo coronavirus que presenta el 93.3% de homología con el SARS-CoV-2. Y bueno, se pensó que este pudiese ser el que mutó, ¿sí?, para el humano, pero lo que no se ha encontrado hasta el momento es qué especie intermedia está permitiendo el salto, porque han habido inconsistencias con respecto, así como hay homología en algunas proteínas, hay muy poca homología en proteínas responsables de poder generar la infección en las personas. Esto es súper importante, yo lo que les comentaba, porque gracias a que
esa homología es baja del 60, del 50%, no se concluye que el brinco interespecie fue dada del murciélago. Pero sí que se tienen potenciales, por si fuera poco, se tiene potencial de otros virus para poder mutar y ocasionar otra enfermedad. Porque este virus es un 93.3% homólogo con el SARS-CoV-2. Y bueno, tenemos que hablar del pangolín, también es importante esta condicionante. ¿Por qué? Porque, como mencioné, se está buscando cuál es la especie intermedia que ha permitido que se hayan dado esas mutaciones para favorecer la infección utilizando el receptor ya caracterizado previamente. Y entonces, bueno, pues se sugiere al pangolín. ¿Y cómo es que al pangolín pues fue sugerido? Pues se hace una secuenciación de los nucleótidos y la comparación con el SARS-CoV, que toda esta información de las secuencias de los nucleótidos, de los aminoácidos, se tienen en los bancos en los cuales ustedes van a encontrar al momento de consultar el artículo, lo van a encontrar referido. Eso es súper importante porque ya se tienen antecedentes. Por eso la comparativa, por ejemplo, en este caso con el SARS-CoV y con el anterior también, ¿sí? Y bueno, pues se encontró, ¿no?, una homología muy interesante, ¿no?, completa del 90.32, sumando todas estas homologías en otras proteínas, como nuevamente ya vimos, ¿no? Tenemos la proteína Spike, es la más importante desde el punto de vista de infección, no así, dependiendo del artículo que revisen, no así como hipotética para la generación de vacunas, aunque por supuesto que sí es súper importante, pero bueno, aquí tenemos a la proteína Spike y tenemos otras proteínas accesorias, como ya mencionamos, las proteínas OR. Ahora, y posteriormente a la secuenciación de nucleótidos, pues hicieron también una secuenciación de proteínas y encontraron el 96% de homología con él. Entonces, bueno, esto es importante porque permitió que, haciendo las comparativas y teniendo ya la secuenciación del SARS-CoV-2, vean que la homología no es tanto con el SARS-CoV, sino con el SARS-CoV-2. ¿Ok? Perdón. Y bueno, el pangolín, si bien el pangolín se ha considerado una posibilidad y se menciona no en muchos artículos, por lo menos en 3 artículos, manejan que el pangolín es un huésped intermediario. Sin embargo, queda en interrogante porque, como mencioné, en donde la homología es menor y no coincide esta posibilidad de infección, pues es en las proteínas que se encargan, en las subunidades de la proteína S. Y bueno, por supuesto que al mismo tiempo se fue investigando si habían otros receptores que fueran blanco del SARS-CoV-2. Y bueno, se identifica, por eso mencionaba, ¿no?, desde hace 17 años se sabe que el SARS-CoV pues infecta a partir de la utilización de, ¿sí?, como un receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2. Lo mismo se encontró con el SARS-CoV-2, pero también se encontró la participación como un cebador de una proteasa, ¿sí?, treonina, una proteasa transmembrana que las células, ¿sí?, de los que se infectan, bueno, de los sujetos de infección, de las personas, de los animales que se infectan con esta enfermedad, pues deben de tener para favorecer que se rompa, se separe esa proteína S en 2 subunidades, S1, S2. La subunidad S1 presenta los motivos de unión al receptor. Son los que permiten esa afianzación a que se pueda unir a la enzima convertidora de angiotensina 2.
Y el S2, la subunidad 2, lo que va a permitir es la fusión con la membrana de la célula para que el virus pueda entrar. Esto es súper importante porque se ha visto que esta es de las principales, pero puede utilizar otras proteasas como cebadoras. Pero se necesita para poder separar estas dos subunidades y tener esas funciones que acabo de mencionar. Entonces se entiende mucho más cómo está infectando el SARS-CoV-2 y al mismo tiempo la complejidad del mecanismo, ¿no?, propio. Ok. Y bueno, todos estos antecedentes, ¿no?, son para poder ingresar ya a la recta final con toda esta información, cómo debo ir analizando la información que tenemos en perros y en gatos, ¿no? Y esta pregunta ya en español es de un artículo que en inglés pregunta lo mismo. ¿Pueden los animales de compañía infectarse y transmitir COVID-19? Y bueno, pues veamos esta remembranza. El primer caso fue de un pomerania de 17 años de edad y, perdón, en Hong Kong. Y el perrito manifestó, la literatura lo menciona así, manifestó signología compatible con COVID-19. Y nosotros, cuando leemos la signología que presenta, la sintomatología que se presenta en SARS-CoV-2, pues vamos a tener la signología frecuente, ¿no?, en donde está, ¿no?, la tos seca, donde está la fiebre, dolor de cabeza, intolerancia al ejercicio. ¿Ok? Pues básicamente es eso lo que se menciona como la sintomatología más frecuente. ¿Ok? En el caso de las personas. Y pues no es muy específico en esta información, pero mencionan que presentó signología clínica este pomerania compatible con COVID-19. Y se hospitaliza el 27 de febrero, se da de alta, ¿sí?, a los 5 días, pero el paciente sale positivo, ¿no?, a PCR cuantitativo. Las muestras son tomadas por hisopados, ¿sí?, orales, nasales y rectales, ¿no? Y se menciona que se verificó, bueno, en 5 ocasiones positivo, pero también, como fue cuantitativo, se menciona que fue a muy poca cantidad, o sea, se expresó muy poca cantidad, ¿ok? Y bueno, también le tomaron muestras para hacer serología y 2 meses después le toman las muestras para hacer la serología, el 3 de marzo, y sale positivo a anticuerpos contra el COVID-19, ¿sí? El perro, mencionan que muere el 16 de marzo, ¿sí?, por una falla renal y cardiovascular. No lo relacionan con sintomatología del COVID-19. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la expresión de la enzima convertidora de angiotensina en los perros es impresionantemente alta a nivel renal e impresionantemente baja, ¿sí?, en el sistema respiratorio. Ahora veremos esa parte, ¿ok? Pero simplemente es cuestiones de relaciones. No son conclusiones que nosotros pudiésemos utilizar, ¿no?, más allá de simplemente estar pendientes de la información para entender en base a estas condiciones cómo se generan los artículos y qué tanta veracidad hay al respecto. Posteriormente, importante, la propietaria, una señora de 60 años, pues no mencionan que haya tenido sintomatología. Posteriormente, un segundo caso en un pastor alemán de 2 años de edad, también, ¿no?, aquí están las referencias, perdón, ¿sí?, también en Hong Kong. Y lo importante, lo interesante, es que este pastor alemán convive con otro perro y a ese perro también le hacen PCR y sale negativo y no manifestó ningún signo clínico. El artículo, la información menciona que este perro, pastor alemán, presentaba tos seca, sinología respiratoria, ¿ok? Salió positivo a PCR cuantitativo y se secuenció y se vio que el virus, se identificó el virus, es idéntico, ¿no?,
al COVID-19 porque el dueño de este perro se estaba recuperando de la enfermedad. Eso también es súper importante, ¿no? Y empiezan a aparecer posibilidades. La posibilidad de que la persona haya infectado al perro, ¿sí? O viceversa, ¿no? Y bueno, esto se tiene que ser aclarado, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué pasa con los gatos, ¿no? El primer caso de un gatito positivo, ¿sí? A través de PCR cualitativo. La literatura menciona, ¿no?, que fue un gato, ¿no? Este caso fue reportado en Bélgica, ¿ok? Y este primer caso, el gato presentaba tos seca, rinorrea, ¿bien? Y fue positivo a PCR cualitativo, no cuantitativo, únicamente enfermo, sano. Y hubo una secuenciación, no mencionan más allá, más con respecto a que esta secuenciación, pues, tuvo una homología con el COVID-19, ¿no? Ahora, posteriormente, en Hong Kong, sale un segundo caso en un gatito de pelo corto, ¿no? Y este gatito no presentaba signología clínica. Ambos propietarios de estos gatos, importante, habían sido positivos a COVID-19. Y también sale positivo a PCR cualitativo. Y aquí se tienen los primeros casos, que están en la literatura, en gatos, ¿no?, que fueron positivos a PCR cualitativo con signología clínica, en el caso del primer gato, sin signología clínica en el caso del segundo gato, porque en este caso el propietario había presentado, se estaba recuperando del COVID-19 y ya se tenía el antecedente de que había salido positivo un gatito que tuvo contacto con su propietario también en recuperación del COVID-19. ¿Ok? Posteriormente vimos en las noticias que, pues, resulta que en un zoológico en Estados Unidos sale positivo una tigresa, ¿no?, de 4 años de edad que convivía con 5 tigres más y 3 leones. De los 3 leones, y bueno, y presentaban también tos seca, ¿no?, y dificultad respiratoria. Estos animalitos presentaron los signos clínicos, ¿sí?, todos los leones y 3 tigres más. Solamente un tigre no tuvo signos clínicos. La tigresa, ¿sí?, salió positiva, ¿no?, pero no hicieron los análisis en los otros animales con los que convivía. Entonces, no se tiene información si también ellos, inclusive con signos clínicos, eran por COVID-19. Eso es muy importante. ¿Por qué no se le hizo? Bueno, será una cuestión interesante para poder razonar, puesto que presentaban signología clínica muy similar, convivían con la tigresa que salió positiva. Bien, ahora, ¿y esto qué significa, no? Pues bueno, empiezan a salir artículos que hablan de posibilidades de infecciones, ¿no?, en estas especies. Y si esto básicamente porque no hay consistencia, hay algunos que sí desarrollan signos clínicos, otros que no los desarrollan, ¿no? Y bueno, pues sale este artículo, ¿no?, la susceptibilidad que se tiene en hurones, gatos, perros y otros animales domésticos al SARS-CoV-2. Y ahí tenemos, esto es un estudio en donde hicieron serologías. En este artículo lo que hicieron fue serologías de diferentes especies, ¿no?, en donde tenemos aquí marcado con la línea roja los de interés, ¿no?, para nosotros. Sí, tenemos al perro, perdón, ¿no?, sí, tenemos al gato, tenemos al camello, al tigre, al pangolín, un leopardo y una civeta. En este artículo, todos los animales, ¿sí?, que se les realizó serología a través de la identificación por la técnica de ELISA tipo sándwich, o sea, el anticuerpo que reconoce al anticuerpo, ¿sí?, del animal
que ese anticuerpo tendría que reconocer un sitio específico del coronavirus y un anticuerpo secundario que normalmente, como en este estudio, fue marcado con peroxidasa de rábano para poder emitir, ¿sí? La densidad óptica y poder ser leído. Y el artículo arroja que fueron negativos todos los sueros de los animales muestreados en este estudio, ¿sí? Comparados con los controles. Esto se puede analizar de diferentes formas. Punto número 1, no hay información de cuánto tiempo tenían, perdón, de cuánto tiempo estos animales si presentaban signos clínicos, si había exposición o no había exposición, con posibilidades de otros animales o personas con COVID-19, no hay nada de esa información. Y eso es importante porque como vimos, el tiempo es, de manera general, en lo que el tiempo es importante para la generación de anticuerpos IgMs y IgGs, que son los que midieron en este estudio, no se sabe o se podría tener un punto importante en cuánto tiempo, si es que habían tenido contacto con la enfermedad, a cuánto tiempo es que estás muestreando a los animales para poder saber si son o no son realmente positivos o negativos. Y otras técnicas que tienen una mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Ahora, en base también a que ellos apoyan esta condición, ¿no? De sus resultados, pues también analizan, ¿no? Hacen también estudios en ese mismo artículo, misma serología, pero para hurones que están infectados y hurones que no están infectados. Como podemos ver en la primera fila, ¿no? Va avanzando en días post-infección, 0, 7, 12, 17, 22, y se va teniendo en el día 7 post-infección un resultado positivo. Entonces, ¿no? Nuevamente comento, y es muy importante al momento de analizar los artículos, ¿cómo están realizando esta valoración? ¿Cuáles son los mecanismos que se están cumpliendo para poder tener la certeza que el positivo es positivo y el negativo es negativo? Y en el caso de identificar una enfermedad, es a través de la identificación de los anticuerpos. Punto número 1, que realmente ese anticuerpo sea el que se produce en la enfermedad, porque aunque son anticuerpos básicamente contra la proteína S, el spike, pues no necesariamente en todos esa respuesta va a ser hacia la proteína, ¿estamos de acuerdo? Porque no están inoculando a través de una condición artificial única y exclusivamente a la proteína spike, ¿bien? Sino que estamos hablando de condiciones a nivel de campo, ¿no? Aunque aquí es un inóculo, ¿bien? Y bueno, identificaron en los que inocularon, pues que son positivos a partir del día 7, y en los que no inocularon se mantuvieron negativos como sus controles, ¿no? Y entonces, bueno, el inóculo en los hurones, ¿sí? Es capaz de inducir anticuerpos a partir del día 7 posinfección. Interesante. Y bueno, seguimos con esta condición y pues bueno, si ya sabemos, ¿no? Tenemos información a favor, tenemos información en contra, todavía esto no es muy claro, ya sabemos que el receptor está presente en estas especies, sabemos que es un SARS-CoV-2, ¿no? Comparte cierta homología, pero hay diferencias en las mutaciones que se tienen, principalmente en la proteína spike. Pues bueno, vamos a hacer una comparación de estas enzimas convertidoras de angiotensina, ¿sí? Y las vamos a enfrentar, ¿no? Hacia lo que está identificado que va a reconocer SARS-CoV y SARS-CoV-2. Y aquí abajito tenemos el número, las letras, perdón, los números en número rojo, ¿sí? Es contacto con SARS-CoV-2 y SARS-CoV. Los números verde, ¿sí? Los números que están en color verde es contacto con SARS-CoV-2 únicamente, y los que están en número azul es un contacto con SARS-CoV. Y bueno, podemos observar, y aquí lo importante, ¿no? Es nos están mostrando los diferentes aminoácidos que fueron secuenciados para la proteína de interés, y nos están mostrando, ¿no? Utilizando la secuenciación de esa misma proteína, perdón,
nos están mostrando qué homología hay entre los diferentes enzimas convertidoras de angiotensina en el sitio que utiliza el SARS-CoV o SARS-CoV-2 para poder infectar. Y entonces salen cosas interesantes, ¿no? Punto número 1, ¿no? En el caso del perro, ¿no? Hay 12 cambios, ¿no?, en el receptor que utiliza el SARS en el humano. Comparado con el humano, hay 12 cambios. Con respecto al gato, solamente hay 9. Con respecto al hámster, hay 8. Y con respecto al tigre, ¿no?, hay 9. Ahora, ¿esto qué significa? Pues son casi muy similares en la secuencia de aminoácidos entre los diferentes receptores de estas especies. Entonces, esto pudiese ser una posibilidad de que puedan infectarse mejor, no necesariamente, y así ha sido. ¿Por qué? Punto número 1, tenemos que ver que se está expresando en el mismo órgano que es blanco y que es necesario para toda la sintomatología clínica que se presenta en los humanos, que es algo respiratorio. Punto número 2, ver si aparte existen otras condiciones que aunque tengan cierta homología, pues sean lo suficientemente diferentes para que no se produzca la infección. Y una de esas posibilidades es la glicosilación. Estos recuadros en cafés marcan la glicosilación que se tiene, ¿sí?, en estos residuos de aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, del 90 al 92, ¿no? Aquí hay glicosilación. En el perro no, pero en el gato sí. Interesante, ¿no? Y esos pequeños cambios, esas pequeñas diferencias pueden ser suficientes para que no se infecte una especie. Entonces, no es únicamente que se tenga el receptor, importante, porque van a encontrar muchos artículos que hablen de que ya se tiene el receptor, o que se tiene el receptor en perros, en gatos, en otras especies, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina está ahí. En el caso del perro hay varios artículos, pero eso no quiere decir que el virus sea capaz de infectar a través de ese receptor, independientemente que no estamos hablando de las proteasas que se necesitan como cebadoras para poder separar, ¿sí?, en estas subunidades la proteína S, que se pueda dar todo el evento, importantísimo, ¿bien? Y tampoco estamos hablando de las proteínas accesorias que también participan, ¿no?, en todo el proceso de infección y de evasión de la respuesta inmune, ¿ok? Entonces, por eso, este tipo de información considero que poco a poco la tenemos que ir aprendiendo a analizar, ¿no? Considero que los grupos multidisciplinarios son los que nos dan esta posibilidad de poder apoyarnos para poder entender mejor este tipo de información. Y bueno, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? ¿Realmente me tengo que preocupar por el caso del perro? ¿No me tengo que preocupar? Y algo importantísimo es que en este mismo artículo se hizo una expresión de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en diferentes órganos. Y esta gráfica es hermosa, esta imagen, perdón, es hermosa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay cero expresión en tráquea, en cornetes, en pulmones, básicamente nada, ¿sí? Pero en el riñón es importante, en el caso del perro. Y lo mismo se encontró, no la puse, pero lo mismo se encontró para el cerdo. Entonces, aparte de que hay cambios que pueden ser la diferencia en que el virus no infecte de una manera importante a una especie y que existan condiciones, porque existe la expresión, pero que tengan que haber condiciones adicionales para que estos perros, específicamente en perros, puedan infectarse. Esto parece ser que es necesario, ¿ok? No solamente por la baja expresión, sino también por lo que se está viendo a través del avance de esta enfermedad, ¿ok? Porque el que no tengamos más artículos disponibles para discutir en el campo de los perros no quiere decir que no se están haciendo las investigaciones, y yo considero que en poco tiempo vamos a tener más investigaciones. Ahora van a ver otra cosa con respecto a los perros, pero espero que esta imagen ayude a comprender también otra variable que es la expresión del receptor, ¿no?, que en este caso la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Entonces, no solamente
existen diferencias, por ejemplo, en la glicosilación de esa secuencia de aminoácidos, sino que también existen diferencias en la expresión de estos receptores. Y entonces, bueno, ¿qué puedo concluir sobre el coronavirus en perro? Este artículo es muy interesante. Habla de cómo ha evolucionado el coronavirus, ¿no? Genéticamente, el coronavirus que circula en las provincias de China en un año 2018-2019. Y lo que se vio es lo interesante, ¿no? El coronavirus canino, ¿no? Entérico, ¿no? Y que por eso debemos entender que únicamente es inmunología gastrointestinal, pues sí hay mutaciones, ya se tienen diferentes. Esto es de preocupación más desde el punto de vista de vacunación, por ejemplo, ¿no? Eso es información que me encontré en el camino que vale la pena. ¿Por qué? Porque ahorita toda la investigación se está justificando mientras venga algo de coronavirus por la pandemia que estamos viviendo. Entonces, este artículo, pues es relativamente nuevo, ¿sí? Y aquí está, acaba de salir, ¿no? Y bueno, nos está hablando de que pues también hemos encontrado mutaciones en el coronavirus canino entérico, en China. Bien. ¿Y qué onda con el coronavirus respiratorio? Esta diapositiva también, en lo particular, me gusta mucho porque fue en el 2003 y coincide con la aparición del SARS-CoV, que se hizo este estudio y se identificó, ¿no?, que existía, ¿no?, un coronavirus, ¿no?, respiratorio canino que fue clasificado dentro de los beta coronavirus, ¿ok? Y bueno, que provocaba toda una signología clínica. ¿Y cómo se identificó esto? Aquí estamos viendo una foto de un Western blot, ¿sí?, una electroforesis, ¿no? Y tenemos aquí el carril de los pesos moleculares. Este carril es del positivo del coronavirus, utilizaron coronavirus bovino, ¿sí? Este es de un control de células. Este es del buffer que se utiliza para correr la muestra. Y aquí tenemos las 4 muestras obtenidas de tráquea de perros que presentaron, ¿sí?, lo que nosotros en la clínica con signología denominamos tos de las perreras. Bien, y así encontraron, ¿no?, que existían identificaron este nuevo coronavirus a partir de identificar, ¿no?, estos pares de bases con un peso molecular comparado muy similar de 497, 495, 499 pares de bases que comparado con el coronavirus control bovino, pues se quedaba, ¿no?, en ese peso molecular, ¿sí? Y entonces, bueno, se tuvo esta identificación y lo que seguía, por supuesto, era hacer el cultivo. Hicieron el cultivo y salió negativo, ¿no? ¡Ay! Tristemente, ¿no? Se está cayendo toda mi cuestión. Ahora, posteriormente, ¿no?, se empiezan a retomar información correspondiente a esto y se realiza un estudio, actual de el daño que ocasiona en el árbol respiratorio el coronavirus respiratorio canino. Y esta imagen tomada de este artículo nos muestra cómo tenemos, ese es un tejido de tráquea, ¿no?, cultivado células epiteliales de tráquea de perro, y es sano, y aquí tenemos, ¿no?, uno infectado con el coronavirus respiratorio canino, en donde se pierden los cilios, hay desorganización, ¿no?, de las células, ¿no? Pero lo más importante que refiere este artículo es esta pérdida que hay, ¿no?, de los cilios de las células epiteliales y el desarreglo que hay de las mismas. Y bueno, hace toda una inferencia en base a la información
que ellos van dando de la respuesta del daño medido a nivel histopatológico y también realizaron estudios de citocinas y, bueno, vieron que las principales marcadoras, o bueno, las que ellos midieron, como interleucina 1, factor necrosis tumoral alfa, interleucina 8, pues también se encontraban incrementadas y, bueno, simplemente como estos son los daños que hay por el coronavirus respiratorio canino, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que están encontrando por el COVID-19, ¿ok? Y bueno, en esta penúltima diapositiva, ya para terminar, pues simplemente trato de ejemplificar la información que está también ya circulando afortunadamente sobre las diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo, conociendo estos mecanismos, conociendo la composición del virus, ¿no? Y bueno, todavía este es un tema aparte que esperamos posteriormente, con la ayuda el doctor Eduardo, pues poder abordar, ¿no?, en nuestras próximas sesiones. Y bueno, como conclusiones, hoy a los propietarios les podemos decir que hay que tener mucho cuidado con respecto a la interpretación, ¿no?, del coronavirus. El coronavirus ha existido, ¿sí?, desde hace más de 40 años, el coronavirus en perros, ¿no? Estamos hablando del 2000, de muchísimo, 1991, 1997, ya se tenía información del coronavirus en perros, ¿ok? Y simplemente esa información está disponible y se ha ido asociando con las confirmaciones que se han hecho, ¿no? Y no debemos de preocuparnos con respecto a que los propietarios nos cuestionen. Esta información debe servir para que podamos orientarlos adecuadamente y decirles que la evidencia que existe actualmente de que los perros puedan infectar, ¿no?, a los humanos no existe. Hay un artículo, ¿sí?, que creo que me pasé, perdón. Hay un artículo en Datos en donde se demostró que mediante el inóculo y también la aspersión de COVID-19 pueden adquirir el cuadro clínico, desarrollan las lesiones propias del COVID-19 en el lado respiratorio, y eso también lo hicieron en gatitos bebés, y vieron que es más severo en los gatos bebés, y también vieron que se puede transmitir entre los gatitos. Entonces, este artículo empieza a generar información que debemos de tener muchísimo cuidado, y no hablo de ello demasiado por lo siguiente, porque es un artículo que ya está disponible, pero no está completo. Ahí mismo tienen puesto que es la primera impresión, y hay tablas que no aparecen en el artículo cuando las referencian. No tiene completo materiales y métodos, es simplemente como una comunicación muy rápida de que tenemos esto, ¿sí?, y pronto vamos a sacar toda la información. Entonces, tampoco les puedo hablar mucho de ello porque no tienen más allá de simplemente estas conjeturas en base a sus resultados. Ya veremos cuando se publique completito ese artículo si se cumple lo que ellos están mencionando, pero parece ser que sí, ¿no? Y ya vimos un poquito con respecto a la homología del receptor, ¿no? Y bueno, es una posibilidad de los gatos, ¿no? Pero todavía falta mucho como para poder hablar de que el gato va a ser, ¿no?, un huésped intermediario, o que el gato también puede ser, ¿no?, un animal que presente el cuadro clínico como las personas y fallezcan por esa condición. Eso no es una información que esté disponible. Y con respecto a los perros, creo que lo más importante es tener en base a este conocimiento que la posibilidad de que ellos funcionen como reservorios o como transmisores, es básicamente nula, aunque existan estos trabajos que analizan el porqué. Y bueno, termino con algo que sí considero súper importante, y fue muy complicado para mí el ir razonando estas situaciones por
porque quieras o no, te empiezas a cuestionar muchas cosas, ¿no? Todos los artículos básicamente tienen una mención con respecto a el futuro, el futuro, el futuro. Y el futuro es que cada vez nosotros, las personas, estamos más cerca de los reservorios, no solamente de los murciélagos, de otros animales. La capacidad de mutación que tiene un virus, pues también, ¿no?, es un factor a considerar, pero la cercanía que hay entre las especies, entre los humanos y los animales, es una de las condiciones que mencionan la mayoría de los artículos. Y en base a ello también hipotetizan que nuevas variantes podrían aparecer en el futuro. Ahí tengo dos de los artículos que son muy empáticos con este postulado. Y bueno, por mi parte es todo. Una disculpa por el desmonte de mi escenario, también por la cuestión de la voz. Créanme que ha sido un poco complicado para mí estar hable y hable ahorita por una condición ahí. Pero bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Creo que estamos todavía con un poco de tiempo. Mi escenario. ¿Ya voy, eh? Es abstracto. ¿Cómo estás, amigo Martín? ¿Me escuchas? Sí, sí, bien, bien, gracias. Qué bueno, pues felicidades por tu plática. Estuvo muy completa, muy interesante. Hubo muchas personas que se conectaron. Si quieres, te invitaría a que, si dejas de compartir la pantalla para que... Dejo de compartir, sí. Sí, por favor, ya no vas a usar nada de ahí, ¿no? Perfecto. Oye, pues qué lamentable que se cayó tu escenario. Espero no te hayas lastimado. Estaba pensando, digo, ¿cómo tenemos que estar montando las cosas, ¿no?, para poder ahora estar en esta cuestión, ¿no? Cuando normalmente, pues, tienes ahí un escenario, ¿no? Así es. Y no, bueno, las anécdotas que seguramente generaremos durante este tiempo también son muy interesantes. Entonces, Sí, pues es que al final es parte del confinamiento en el que estamos ahorita todos, de una forma, pues aquí medio empírica y casera, cada quien en nuestra casa, pues también complica un poco el tema. Pero bueno, te quiero comentar que mientras estabas en la plática hubo muchísimas personas que se lograron conectar. Muchos hicieron comentarios que estaba muy interesante la plática que estás dando. Y bueno, yo quisiera invitar a la gente, si tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento para poder compartirla aquí con el doctor Martín y que nos pueda dar alguna respuesta. Mira, por ejemplo, el doctor Miguel Ángel Betancourt, sí, que es académico de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila. Nos pregunta, dice, doctor, ¿podría mencionar brevemente algunas palabras de motivación para los estudiantes sobre la importancia de conocer estos mecanismos mediante el estudio de la bioquímica y las ciencias básicas? híjole, excelente, excelente comentario, sobre todo que va muy, muy ad hoc con lo que en estas semanas pues tuve que retomar. Punto importantísimo, antes que nada un saludo, mi estimado Betancourt, muchísimas gracias por estar, ¿no? Eres un ejemplo a seguir como médico, como profesor, ¿no?, como persona. Y si ustedes se dieron cuenta en esta plática, aparte de que se me haya caído el escenario, de la dificultad en el estar explicando, la dificultad más grande que tenemos al momento de dar este tipo de conferencias
es entender lo que estamos leyendo en los artículos. Hoy en día, mis estimadas y estimados colegas, estudiantes que nos están viendo, no van a dar el paso hacia comprender la información clínica que se está generando todos los días en otras áreas de pequeñas especies si no tenemos los conceptos de bioquímica, biología molecular, fisiología. Si algo les puedo recomendar es que aprovechen al doctor Betancourt y que también aprovechen el tiempo retomando todos esos conocimientos que tuvimos en la licenciatura de bioquímica, de biología molecular y de fisiología, porque sin ellos entender cómo están haciendo estas pruebas y qué significa una secuenciación de aminoácidos, de proteínas para identificar los aminoácidos, de nucleótidos, qué es una glicosilación, por qué la glicosilación es importante en algo tan básico como estarnos lavando las manos, ¿sí? Y también súper importante para que un virus tenga la posibilidad de infectar una célula. Entonces, es cuando se puede cumplir el entendimiento del conocimiento. Por eso les comentaba que la interpretación de los artículos va a tener mucho que ver con el bagaje que tenga el que lo está leyendo. Y créanme que hace mucho que no me costaba tanto preparar una plática. Muchas gracias, doctor. También nos escribe Angélica Mejía Aupar y pregunta, si un humano da positivo a COVID, ¿se debe hacer la prueba de su perro? ¿La prueba es la misma que en humanos? Ahora, antes de que pudieras dar una respuesta, doctor, quisiera pedir tu autorización para integrar a la mesa al doctor Eduardo Bojorques y al doctor Rafael Alemán. Por favor. Ellos están aquí en el foro y me gustaría que pues, les diéramos también la bienvenida a esta charla para que en la medida de lo posible pues pudieran comentar algo. ¿Qué te parece? Por favor, si eres tan amable, por supuesto, es la idea. Muy bien. Mientras trato de corregir el escenario. Es correcto. Hola, buena noche. No sé si me escuchan. A ver, el doctor Rafael Alemán. Sí, lo escuchamos bien. Nada más si gusta activar la cámara. Ahí estamos. Exacto, perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Felicidades por tu plática, Martín. Gracias. Y pues no sé cómo dinámica de la mesa redonda, no lo sé, pero... Bueno, ahorita, doctor, bienvenido. Nada más estamos esperando que se conecte el doctor Eduardo. A ver, aquí está.